cuando amenazan a Tauro, no están simplemente provocando a un signo del zodiaco, están hurgando en las profundidades de una fuerza terrestre que ha permanecido callada, firme y serena, pero que al ser empujada más allá de sus límites, despierta con la fuerza de la naturaleza misma. Tauro, regido por Venus, planeta del amor, la belleza y los placeres sensuales, es un signo que anhela paz, estabilidad y armonía. Su esencia está ligada a la tierra fértil, al crecimiento paciente, al goce de lo tangible y a la protección de lo que considera suyo. Pero no se debe confundir esta búsqueda de paz con debilidad. Amenazar a Tauro es despertar a un gigante dormido. El toro no embiste sin razón. Su energía no es de fuego impulsivo ni de aire imprevisible. Es tierra. Es la montaña que ha soportado siglos de tormentas sin moverse. Es el árbol milenario cuyas raíces abrazan con firmeza el corazón del mundo. Tauro observa. Tauro mide. Tauro espera. Pero cuando alguien cruza la línea de lo sagrado, cuando se vulnera su hogar, su corazón, su lealtad o su dignidad, la respuesta no será impulsiva, sino inexorable. La amenaza se convierte en catalizador de una fuerza contenida durante mucho tiempo, una fuerza que se activa con la lentitud majestuosa de las placas tectónicas, pero que cuando se pone en marcha, transforma el paisaje para siempre. Tauro no retrocede ante el peligro, porque dentro de su pecho late el corazón del guardián. Es el protector silencioso de lo que ama. Puede tolerar mucho, porque su paciencia es legendaria, pero no es infinito. Cada provocación va acumulando peso sobre su espalda, cada mentira, cada traición, cada injusticia se suma a una carga que, cuando ya no puede sostenerse, estalla con una determinación que arrasa. En ese momento, Tauro deja de ser la pradera serena y se convierte en estampida. El alma taurina posee una memoria ancestral. Guarda los saberes de los ciclos naturales, la sabiduría de quienes siembran esperando la cosecha, de quienes construyen sin apuro, de quienes no necesitan demostrar su poder porque su sola presencia lo transmite. Amenazar a Tauro es poner a prueba siglos de resistencia acumulada, y es en esa prueba donde surge su verdadero rostro épico. Tauro no solo resiste, persevera. No solo aguanta, transforma. Y cuando se levanta con su fuerza total, ya no es solo un signo. Es una leyenda. El que subestima a Tauro olvida que bajo su aparente calma habita un espíritu indomable, uno que no se doblega, que no negocia con el miedo, que no necesita gritar para ser escuchado. Es la fuerza que levanta imperios, que construye catedrales piedra por piedra, que cuida a sus seres queridos con una devoción infranqueable. Es la constancia hecha carne, la voluntad hecha destino. Es el símbolo de que nada ni nadie podrá derribar lo que ha sido construido con amor, paciencia y verdad. Cuando amenazan a Tauro, están invocando una prueba de carácter de la que pocos salen ilesos. Porque él no busca la guerra, pero si lo empujan hacia ella, se convierte en el guerrero más resistente, en el que no se cansa, en el que no retrocede, en el que no olvida. La energía taurina, una vez desatada, no se detiene hasta restaurar el equilibrio. Y cuando todo termina, no se regodea en la victoria, simplemente vuelve a su silencio, vuelve a sembrar, vuelve a amar, porque sabe que su esencia es más poderosa que cualquier amenaza pasajera. Tauro es la encarnación de la dignidad que no claudica, del amor que no se rinde, de la resistencia que no cede. Quien amenaza a Tauro no está desafiando a una persona, está desafiando a la misma tierra. Y la tierra puede temblar. Pero jamás será vencida. Amenazar a Tauro es también poner a prueba el arte de la constancia llevada al extremo, la alquimia silenciosa del tiempo que todo lo construye. En la arquitectura sagrada del zodiaco, Tauro representa el templo que se levanta ladrillo a ladrillo con manos firmes, con una voluntad que no cede ante el primer obstáculo ni ante la 10ª caída. Su energía es la del constructor divino, el que forja en la materia lo que el alma ha soñado. Cuando alguien lo amenaza, no solo se enfrenta a la furia contenida de la tierra, sino también a la fuerza espiritual de quien ha dedicado su vida a sostener lo que ama y proteger lo que considera verdadero. Tauro no se altera fácilmente porque su alma está templada por Saturno, exaltado en este signo, lo que le otorga una disciplina silenciosa, una capacidad para soportar el peso del tiempo sin quebrarse. Allí donde otros se agotan, él resiste. Donde otros dudan, él se mantiene firme. Cuando es empujado al borde, lo que se activa no es solo un instinto de defensa, sino la manifestación de una sabiduría antigua, heredada de generaciones que sobrevivieron a sequías, guerras, tormentas y traiciones. Tauro encarna esa línea de fuerza silenciosa que ha mantenido viva la esperanza cuando todo parecía perdido.
Hay en él una relación íntima con la memoria del cuerpo, con el poder de lo sensorial como puente entre lo físico y lo espiritual. Por eso, cuando es amenazado, no reacciona desde el ruido de la mente, sino desde lo más profundo del sentir, desde un lugar donde las emociones se sedimentan lentamente como el vino que se hace mejor con los años. Sus respuestas no son precipitadas, son totales. Y cuando actúa, lo hace con una fuerza gravitacional que arrastra y transforma todo a su paso. Es la determinación hecha materia. Es la prueba de que la estabilidad no es sinónimo de pasividad, sino de dominio sobre sí mismo. Tauro también guarda una conexión simbólica con el arquetipo del guardián del umbral. Es aquel que custodia los límites, que protege el jardín interior del alma, que marca la frontera entre lo que se permite y lo que no puede ser tolerado. No cualquiera puede traspasar su muro, porque dentro de él no solo hay afecto, hay valores, hay principios. La amenaza a Tauro no es solo una agresión externa, es una profanación del pacto sagrado que él ha sellado con la vida, con el amor, con el deber. Y frente a eso, la respuesta es feroz no por rabia, sino por fidelidad. Su relación con Venus, lejos de hacerlo simplemente hedonista o amante de la belleza, lo convierte en un signo profundamente conectado con el poder creativo del universo. Venus en Tauro no es solo deseo, es creación tangible, es vida que florece, es arte que se toca, es amor que se cuida. Cuando se le hiere, se amenaza también ese principio vital de belleza hecha forma, de amor transformado en acción cotidiana, de ternura defendida con uñas y dientes. Amenazarlo es declararle la guerra a la esencia misma de la vida que crece desde la raíz. En la mitología zodiacal, Tauro es también la encarnación del Minotauro, de la bestia sagrada que guarda el laberinto. Quienes lo provocan sin conocerlo, sin entender la profundidad de sus silencios, se internan en un terreno donde las reglas ya no son las del mundo superficial. Aquí rige la ley del corazón que ha amado demasiado y que, ante la traición, despierta como un dios dormido. Pero a diferencia de otros signos más impulsivos, Tauro no se pierde en la furia. Su venganza no es caos, es justicia. Su contraataque no es rabia, es equilibrio restaurado. Hay en él una noción muy clara de lo que vale, de lo que merece ser cuidado, de lo que no debe perderse. Esa conciencia de valor lo convierte en un ser casi inamovible ante lo que considera correcto. Cuando se siente amenazado, activa esa fuerza inquebrantable que le impide rendirse. Puede quedarse solo, puede ser incomprendido, puede pasar años en silencio, pero nunca entregará su alma. La dignidad en Tauro no es negociable. Es la roca donde se estrella cualquier intento de manipulación, de dominación, de mentira. Quien desafía a Tauro pone a prueba su capacidad de transformar el dolor en firmeza, de convertir la pérdida en propósito, de hacer del rechazo una fuente aún más pura de amor propio. Su fuerza no reside en el rugido, sino en el paso constante que no se detiene aunque la tierra tiemble. Y esa constancia lo convierte en leyenda, en mito viviente, en testimonio de que la verdadera victoria es la que se alcanza sin traicionar el corazón. Cuando el peligro se avecina, Tauro convoca toda la potencia ancestral de los signos fijos, y se convierte en bastión, en faro, en montaña. Puede dolerle, puede sacudirlo, pero jamás se quiebra del todo. Porque su alma está hecha de raíz y roca. Porque dentro de su pecho arde una llama que no se apaga ni con el desprecio ni con el miedo. Cuando lo amenazan, emerge la versión más sublime y aterradora de sí mismo, el alma invencible de quien sabe quién es, de quien no necesita gritar para ser temido, de quien ha nacido para resistir y vencer sin perderse en la batalla. Tauro no busca el conflicto, pero si lo arrastran hacia él, se convierte en el guardián imparable de su destino. Y en ese momento, la amenaza ya no importa. Porque se ha desatado el poder de la tierra eterna. Y no hay fuerza en el universo que pueda detener a la tierra cuando decide moverse. Cuando se amenaza a Tauro, también se confronta una relación sagrada con el silencio, un poder que no muchos comprenden ni muchos pueden resistir. En un mundo que grita, que exige respuestas inmediatas, que premia la reacción antes que la reflexión, Tauro guarda la sabiduría del mutismo fértil. En su aparente inmovilidad vive el germen de las grandes revoluciones silenciosas. Su calma no es pasividad, es la pausa del arquero antes de soltar la flecha, es el espacio entre los latidos donde se decide la vida o la muerte, es la meditación de la montaña que ha visto civilizaciones nacer y desaparecer sin que su esencia se vea alterada. El alma taurina lleva consigo el misterio de lo elemental, el recuerdo de una humanidad que aún se conectaba con los ritmos de la luna, con el fluir de los ríos, con el perfume de la tierra recién abierta por el arado.
En su sangre late el poder de los antiguos guardianes de los ciclos sagrados, de los druidas que hablaban con las piedras y sabían que el tiempo no es una carrera, sino una danza. Amenazar a Tauro es profanar también esa conexión cósmica con lo eterno, esa alianza con los elementos que lo convierten en algo más que humano, en un canal viviente del pulso universal. Dentro de su aparente rutina, dentro de sus hábitos y costumbres tan celosamente protegidos, vive una arquitectura espiritual que no puede ser derribada con violencia. Porque cada gesto, cada elección diaria, cada espacio que defiende, no es mero capricho sino un acto de devoción. Tauro no repite, consagra. No acumula, honra. Su vínculo con lo material no es vulgar, es sagrado. La amenaza, cuando llega, no ataca solo su ego, intenta derribar su altar. Pero ese altar ha sido levantado con piedra viva, con actos de amor, con sacrificios invisibles, y por eso ningún viento lo arranca. Tauro no se sostiene por terquedad, sino por fe en lo concreto, por fidelidad a lo auténtico. Cuando se le presiona más allá del límite, Tauro no solo responde con fuerza, sino que activa una metamorfosis lenta pero imparable. Se vuelve más sólido, más firme, más difícil de quebrar. Su resiliencia es telúrica, su aprendizaje es acumulativo. Todo lo que lo hiere, lo endurece. Todo lo que intenta quebrarlo, lo moldea. En su camino no hay atajos ni respuestas instantáneas, pero hay una dirección certera. Puede parecer que no se mueve, pero avanza como las estaciones, como el crecimiento de las raíces, imperceptible, inevitable, imparable. Tauro es también guardián del cuerpo, templo del alma. Su conciencia corporal es más profunda que la de cualquier otro signo. No se trata de vanidad ni de impulso superficial, sino de un conocimiento intuitivo de que el cuerpo es territorio sagrado. Amenazarlo también despierta esa furia ancestral que ha defendido la integridad de los cuerpos, la libertad de los placeres, el derecho a habitar el mundo con gozo y sin miedo. Tauro defiende lo que puede ser tocado, lo que puede ser sentido, porque sabe que en lo tangible reside lo eterno. En su piel vive la historia de todas las resistencias calladas, de todas las luchas invisibles que sostienen la existencia. El corazón de Tauro es un recinto cerrado al ruido, pero abierto a la verdad. Gana lentamente, pero gana para siempre. Su lealtad no es efímera, su amor no es cambiante, y su entrega no es parcial. Por eso, cuando es traicionado o amenazado, no se rompe simplemente un vínculo, se quiebra una promesa ancestral. Y desde ese abismo renace un ser que ha dejado atrás la necesidad de ser comprendido. Porque una vez despierta su poder interior, ya no busca ser aprobado ni justificado. Se convierte en fuerza pura. En ley natural. En principio vital que no se cuestiona, solo se respeta. Tauro también encarna la noción de frontera inviolable. Así como la tierra tiene sus linderos, sus límites que marcan lo que se cultiva y lo que se respeta, él traza líneas invisibles que no deben ser cruzadas. Y cuando alguien lo hace, no se enfrenta a una persona, sino a la idea misma de territorio, de dignidad, de soberanía. En ese momento, el alma taurina se convierte en bastión inexpugnable, en muralla sagrada que defiende no solo su espacio sino también el derecho de todos a tener un lugar en el mundo donde sentirse seguros, donde crecer sin miedo, donde amar sin amenaza. Dentro del zodiaco, Tauro representa el segundo paso del viaje del alma, después del fuego del nacimiento ariano. Es la encarnación, el enraizamiento, la decisión de permanecer y florecer. Por eso, su misión no es volar ni huir, sino echar raíces profundas que nutran a otros. Amenazarlo es desafiar la estabilidad misma del universo. Y cuando esa estabilidad es perturbada, la respuesta de Tauro no es ruido ni destrucción, sino una restauración tan poderosa que obliga a todos a volver a recordar qué significa verdaderamente sostener, proteger, amar. Y aunque su venganza no sea ruidosa, será eterna. Tauro no castiga desde el odio, sino desde el olvido. Cierra las puertas de su mundo sin estridencia, sin drama, pero sin retorno. Y cuando lo hace, se convierte en una fortaleza que nadie vuelve a habitar. La amenaza no lo detiene. Lo refuerza. Lo eleva. Le recuerda que incluso en su deseo de paz, en su amor por lo simple, en su necesidad de lo predecible, hay un alma indomable que no se rinde, que no se tuerce, que no se apaga. Porque Tauro, aun cuando se le amenaza, sigue construyendo. Con los escombros de lo perdido, levanta un reino nuevo. Con el dolor, siembra belleza. Con el desgarro, talla arte.
Y con cada paso firme, recuerda al mundo que no hay poder más grande que el de quien se mantiene fiel a sí mismo, incluso cuando todo a su alrededor intenta romperlo. En él habita la promesa de que la tierra siempre vuelve a florecer, aunque el invierno haya sido cruel. Y esa promesa es indestructible. Amenazar a Tauro es invocar una prueba contra la energía más constante, paciente y profundamente enraizada del zodiaco. Pero más allá de la resistencia, de la capacidad de soportar y de la fuerza silenciosa que lo caracteriza, hay en Tauro una dimensión poco explorada, su relación con el ritmo universal, con el pulso oculto que sostiene la vida misma. Tauro no solo pertenece a la Tierra, es la Tierra. No solo se adapta a los ciclos, los encarna. Su esencia vibra al compás de los movimientos invisibles de la naturaleza, y eso lo convierte en un canal directo del orden cósmico. Amenazarlo no es simplemente desafiar a un ser humano con firmeza, es desafiar un principio universal de armonía, de crecimiento, de permanencia. La lentitud de Tauro, que tantos malinterpretan como obstinación o pereza, es en realidad su mayor arma. Porque Tauro no se precipita, no se entrega a la ansiedad de los tiempos modernos, no actúa desde la prisa que lleva al error. Su lentitud es sabia, es ancestral, es la misma que tiene el río que talla montañas con la paciencia de los siglos. Cuando se le amenaza, su reacción no es explosiva, sino tectónica. Es un movimiento de placas profundas que tarda en sentirse, pero que cuando se manifiesta, cambia para siempre el paisaje emocional y energético de quienes lo rodean. Esa fuerza callada no necesita justificación, no requiere testigos. Solo necesita tiempo. Y el tiempo siempre está del lado de Tauro. En su interior habita un espíritu agricultor, no solo en el sentido literal, sino en el sentido espiritual. Tauro es quien siembra en el terreno del alma, quien cuida los procesos, quien riega lo pequeño sabiendo que un día será grande. Cuando se le amenaza, no solo se le intenta arrebatar lo que ha conseguido, sino también lo que está aún en proceso de florecer. Pero Tauro ha nacido para proteger esa semilla. Y si debe luchar, lo hará no solo por el fruto visible, sino por las raíces invisibles que sostienen lo posible. Su batalla no es solo por el presente, sino por el porvenir. Por eso, su fuerza es visionaria aunque no lo parezca. Su defensa no es solo del ahora, sino del legado. Cada paso suyo es una afirmación de futuro, cada acto de resistencia es una promesa a lo que vendrá. Existe también una relación esencial entre Tauro y la voz. No siempre se manifiesta como elocuencia verbal, pero sí como una vibración interna que, cuando se expresa, tiene el poder de detener tormentas. La voz de Tauro, cuando decide hablar, cuando rompe su silencio autoimpuesto, es como el trueno que rompe la quietud de la llanura. No se prodiga, pero cuando suena, nadie queda indiferente. La amenaza lo obliga a hablar desde su centro más profundo, desde su verdad innegociable. Y en ese momento, no es solo un ser humano defendiendo sus límites, es un emisario de la autenticidad. Su palabra es pesada como piedra sagrada. Y quien la escucha, lo sabe. Tauro también encarna la energía del guardián de los placeres verdaderos, de la belleza que no es solo estética sino existencial. Aquella que se halla en el pan recién hecho, en la caricia dada sin apuro, en el fuego encendido en silencio en una noche fría. Esa es la belleza que defiende, la que está siendo constantemente amenazada por el ruido, la prisa, el descuido, el desarraigo. Tauro no es solo un amante de lo bello, es su protector. Y si alguien amenaza su mundo, está también amenazando la posibilidad de que el mundo siga teniendo momentos de gozo simple, de conexión con lo real, de contacto con la tierra. Por eso su furia no es solo una reacción emocional, sino un acto heroico. En él, la defensa de lo suyo es también la defensa del alma humana. Hay en su camino una ética inquebrantable, forjada por la repetición, por la prueba, por la experiencia directa. La moral taurina no se impone desde ideas abstractas, sino desde la coherencia vivida. Por eso, cuando se le hiere, lo que se rompe no es solo una emoción pasajera, sino un código interno sagrado. Y la respuesta que nace de esa herida no es arbitraria ni desbordada, sino justa, mesurada, definitiva. No hay marcha atrás. No hay manipulación que lo doblegue. Su firmeza no se basa en el orgullo vacío, sino en el profundo sentido del deber hacia sí mismo. Tauro está unido también al sentido del valor. No solo al valor monetario, sino al valor en todas sus formas, el valor del tiempo, el valor del silencio, el valor de la lealtad, el valor del cuerpo, el valor del alma. Cuando alguien lo amenaza,
pone en entredicho esos valores que él ha defendido incluso cuando nadie miraba, incluso cuando el mundo no los entendía. Y por eso su reacción puede parecer desproporcionada a los ojos de los superficiales, pero para él es cuestión de honor. No pelea por demostrar, pelea por sostener. No lucha para ganar, lucha para preservar lo que da sentido. En su aspecto más elevado, Tauro es el alma del mundo manifestada en forma humana. Es el campo fértil, el canto de los pájaros al amanecer, el peso del abrazo cuando la palabra ya no basta. Su misión es recordar a todos que la vida, en su forma más plena, se encuentra en lo simple, en lo constante, en lo profundo. Y cuando se le amenaza, lo que defiende no es solo su espacio, sino ese recordatorio para todos. Su lucha es simbólica, es sagrada, es cósmica. En él, la estabilidad se convierte en acto de revolución. La lealtad, en arma de precisión. La calma, en escudo invencible. La sensualidad, en afirmación del derecho a existir con plenitud. No se lo puede comprar, no se lo puede acelerar, no se lo puede reducir. Porque Tauro es el guardián del tiempo natural, del amor madurado, de la fuerza que no se ve venir pero que, cuando llega, arrasa con todo lo falso y restaura lo esencial. Y quien osa desafiarlo, despierta no solo a un toro dispuesto a resistir, sino al alma misma de la creación reclamando su espacio sagrado. Cuando la amenaza se posa sobre Tauro, como sombra que intenta oscurecer la claridad de una vida cuidadosamente cultivada, se despiertan en su interior fuerzas aún más profundas, arquetípicas, vinculadas a los misterios de Venus en su aspecto más oculto, más alquímico. Porque Tauro no es solo el símbolo de la estabilidad externa, sino también de la transmutación lenta pero inexorable. Donde otros signos responden con fuego, aire o estrategia, Tauro responde con alquimia, toma el dolor y lo transforma en una nueva estructura de poder, convierte la presión en fertilidad, y lo que parecía una pérdida lo muta en ganancia interior. Su capacidad de regeneración no es inmediata ni visible, pero es sólida y permanente. En esa alquimia vital, Tauro revela una conexión con las fuerzas femeninas primordiales, no desde una visión de género, sino desde una energía que gesta, sostiene, alimenta y da forma. Es la fuerza de la diosa oculta en la tierra, la madre que todo lo cobija pero que, cuando es atacada, se convierte en protectora feroz. No por impulso, sino por vocación. No por miedo, sino por compromiso con la vida. Esa energía, que ha sido confundida por siglos como pasividad o sumisión, es en realidad la presencia inquebrantable que permite que todo nazca y todo perdure. Tauro, como canal de esa energía, encarna el poder de permanecer sin romperse, de persistir sin renunciar a la ternura, de resistir sin ceder al odio. La astrología le otorga una vibración profundamente vinculada con la segunda casa zodiacal, aquella que representa los recursos, el cuerpo, los valores personales y el sentido de posesión no como acaparamiento sino como vínculo emocional con lo que se ha construido. Desde esa perspectiva, cuando se amenaza a Tauro, se ataca no solo lo que tiene, sino lo que es. Su identidad se entrelaza con lo que ha forjado con sus manos, lo que ha amado en silencio, lo que ha nutrido con constancia. Y es por eso que su defensa es feroz, porque no lucha por algo externo, lucha por la esencia misma que lo habita. Su territorio no es simplemente físico, es simbólico. Cada rincón que defiende representa un principio, una verdad interna, una historia vivida con honor. Tauro también lleva en sí una cualidad casi sacerdotal, aunque silenciosa y desapercibida, la capacidad de sostener lo invisible. En un mundo agitado por modas y tendencias, él guarda lo que perdura. En una época donde todo cambia, él mantiene vivo lo que merece permanecer. No es esclavo del pasado, pero sí guardián de la memoria viva. Cuando se le amenaza, ese rol de custodio se intensifica. Activa la memoria profunda del alma, recuerda las raíces que otros han olvidado, reconecta con lo ancestral para no ser arrastrado por lo superficial. Es un ancla cósmica. Y como toda ancla, su valor se manifiesta cuando el mar se embravece. No puede olvidarse que en su sombra también habita una grandeza dormida. Porque cuando la amenaza persiste o lo empuja más allá del límite, Tauro despierta a su faceta más desconocida, la del toro sagrado que no solo defiende, sino que embiste. Ese toro mitológico que ha sido reverenciado en múltiples culturas como símbolo de poder indómito, de masculinidad fértil, de fuerza divina. En ese estado, ya no es solo el protector del hogar o el sembrador de paz. Es el titán terrenal que puede arrasar con lo que daña, que puede reclamar con violencia el equilibrio perdido, que puede volverse terremoto cuando antes era pradera.
Esta faceta no aparece fácilmente, pero cuando emerge, no hay estructura artificial que pueda detenerla. La amenaza que intenta doblar a Tauro olvida que él no está solo. Aunque su camino parezca solitario, es uno de los signos más espiritualmente acompañados por fuerzas invisibles. Hay un linaje energético que lo respalda, una red de memoria ancestral que le susurra desde lo profundo que no está luchando solo por sí mismo, sino por todos los que alguna vez fueron despojados de su paz, su espacio, su sustento. Por eso, su resistencia cobra una dimensión colectiva. En su negativa a ceder, habla también la voz de quienes no pudieron defenderse. Y por eso su triunfo no es solo personal, sino también redentor. Tauro es también, desde lo zodiacal, uno de los pilares fijos que sostienen el mandala del cielo. Representa la estabilidad que permite que otros signos cambien, sueñen, corran o se eleven. Cuando se le amenaza, se pone en riesgo ese fundamento. Pero eso mismo hace que su fortaleza se amplifique, que su raíz se hunda más profundamente, que su decisión se vuelva ley interna. El universo, en su danza perpetua, sabe que sin Tauro todo se desmorona. Porque él representa el derecho a permanecer, el poder de la continuidad, la certeza de que el amor verdadero se cultiva como la tierra, con paciencia, con dedicación, con tacto, con respeto. Y aunque su rostro no se desfigure por el odio ni su voz se eleve en alaridos, su mirada será suficiente para detener a quien ose cruzar su límite. Porque en sus ojos vive la historia de la tierra misma. Una historia que no necesita hablar para ser comprendida, porque se expresa en cada flor que florece sin pedir permiso, en cada amanecer que llega sin estruendo, en cada piedra que se mantiene firme frente al paso de los siglos. En el gran tejido del cosmos, Tauro es el nudo que no se deshace, la nota grave que sostiene la melodía, el susurro firme que recuerda que incluso cuando todo cambia, hay cosas que deben permanecer. Y si una amenaza intenta deshacer esa nota, perturbar ese nudo o apagar ese susurro, lo que se despierta no es solo su coraje, sino el eco eterno de todo lo que ha sido fiel, fuerte y fecundo. Y ese eco no se acalla. Ese eco atraviesa el tiempo y la historia. Ese eco es la voz indestructible de Tauro. Cuando se amenaza a Tauro, se despierta un instinto que no proviene de la reacción, sino del recuerdo. Es un llamado que asciende desde las profundidades más antiguas del alma zodiacal, allí donde los signos no son simples símbolos, sino guardianes arquetípicos del equilibrio universal. En Tauro habita una consciencia geológica, una sabiduría que no ha sido aprendida sino heredada del pulso del planeta. Cuando todo se tambalea, es Tauro quien permanece. Pero no lo hace desde la rigidez, sino desde una fidelidad absoluta al ritmo orgánico de la vida. Él no es un muro que resiste por inercia, sino una montaña que ha aprendido a dialogar con el viento, con la lluvia, con la erosión. Su resistencia es activa, inteligente, viva. En la danza cósmica, Tauro se conecta con las manos del universo. Construye, talla, forma. La amenaza, al posarse sobre su camino, no interrumpe un proceso superficial. Interfiere en una obra sagrada. Lo que Tauro edifica no es solo suyo, es parte de una red de valor que sostiene a otros. La amenaza, en ese sentido, se convierte en sacrilegio. Pero no es el escándalo lo que lo impulsa a reaccionar, sino el compromiso silencioso con la creación. Es el escultor que ve cómo su obra está siendo ultrajada, no por ignorancia, sino por negligencia o destrucción. Y al defender su creación, defiende también el acto creador como esencia misma del vivir. Tauro posee una alianza intrínseca con el cuerpo, pero no solo como forma física sino como templo del alma. Es uno de los pocos signos que entiende el poder del arraigo sensorial. Cuando es amenazado, no responde desde una desconexión mental, sino desde la totalidad de su ser, cada célula, cada fibra, cada recuerdo alojado en la piel reacciona con dignidad y determinación. La amenaza que busca someterlo debe entender que no se enfrenta solo a una voluntad, sino a una presencia íntegra. Tauro no fragmenta su alma para defenderse. La proyecta completa. Y esa totalidad impone respeto sin necesidad de violencia. El poder de Tauro no radica en su agresividad, sino en su capacidad para sostener lo que ama con una intensidad tan profunda que se vuelve inviolable. Es el signo que puede permanecer frente a la tormenta sin levantar la voz, simplemente porque su alma está anclada a la verdad de lo esencial. Su poder es gravitacional, todo lo que está desconectado del centro cae frente a él, porque su eje no se negocia. En un mundo donde muchos se redefinen para encajar, Tauro se reafirma para recordar. La amenaza,
entonces, se convierte en catalizador. La agresión no lo destruye, lo reafirma. La traición no lo quiebra, lo purifica. La pérdida no lo vacía, lo revela. Mucho se ha dicho de la terquedad taurina, pero poco se ha comprendido su origen. No es mera obstinación, es fidelidad al propósito interno. Es resistencia al vacío disfrazado de novedad. Tauro reconoce la trampa de lo efímero y no cede ante la ilusión del movimiento sin dirección. Por eso, cuando lo amenazan, su negativa a ceder es sagrada. Es un gesto de salvaguarda del sentido. Él es capaz de decir no cuando todos dicen sí, y de quedarse cuando todos se van, no por miedo al cambio, sino por honor al fundamento. Esa terquedad no es debilidad emocional, es una forma de oración que se expresa en actos concretos. Y quien lo amenaza debe entender que está chocando contra una plegaria viva, contra una afirmación encarnada del valor. En el aspecto cósmico, Tauro está regido por Venus, y esa regencia suele ser interpretada desde la dulzura, la estética o el placer. Pero Venus en Tauro es mucho más que eso, es una diosa armada de belleza indomable. Es la Venus terrestre, la que florece entre espinas, la que convierte el barro en arte, el esfuerzo en deleite, la constancia en gozo. La amenaza no le arrebata el placer, lo refina. No le apaga la belleza, la profundiza. Porque cuando se le intenta arrebatar su mundo, él vuelve a forjarlo desde la herida. Canta desde el dolor, pero su canto no es lamento, es reafirmación. En su dimensión más elevada, Tauro es la encarnación de la abundancia consciente. No es la acumulación sin alma, sino la sabiduría de lo suficiente. Él sabe cuando algo tiene valor porque lo ha vivido, lo ha sentido, lo ha tocado con las manos de su alma. La amenaza que lo enfrenta intenta muchas veces seducirlo con espejismos, con promesas vacías, con atajos que corrompen. Pero Tauro no toma atajos. Siembra cada paso, y por eso cada fruto suyo tiene el sabor de lo verdadero. Y si hay que defenderlo, lo hace sin miedo a la soledad, porque no hay mayor compañía para el que la paz que sigue a una elección íntegra. En la batalla espiritual que representa cada amenaza, Tauro se convierte en bastión. No es el primero en entrar al campo de batalla, pero es el último en caer, si es que cae. Y si alguna vez lo hace, se levanta sin rencor pero con memoria. Porque su alma es como la tierra, puede ser herida, pero siempre vuelve a florecer. Siempre vuelve a ser fértil. Y su fertilidad es su venganza contra la destrucción. Su amor por la vida es su espada más afilada. Su perseverancia es su armadura. Y su compromiso con lo eterno es su victoria silenciosa. El universo le confiere una fuerza que no hace ruido, pero que mueve estructuras. Que no busca atención, pero que transforma realidades. Que no persigue gloria, pero que deja huella. La amenaza es solo un recordatorio de que su poder está vivo, latente, esperando el momento justo para manifestarse. Y cuando ese momento llega, el mundo recuerda que la grandeza no siempre grita. A veces, simplemente permanece. Como la montaña. Como la raíz. Como Tauro. Cuando las fuerzas de la adversidad se lanzan contra Tauro con la ilusión de quebrar su centro, desconocen que están tocando un linaje zodiacal vinculado no solo a la materia, sino a la sacralidad de la encarnación. Tauro no es simplemente un signo de tierra, es la tierra que ha sido consagrada por la paciencia de los siglos. Cada paso que da ha sido sellado con intención, cada decisión cargada de una energía que desciende de lo cósmico para manifestarse en lo concreto. Esta relación íntima entre lo celestial y lo tangible convierte a Tauro en uno de los signos más sólidos cuando el mundo se desmorona. Donde otros tiemblan ante la tormenta, él se convierte en piedra angular, en cimiento indestructible. Su conexión con Venus no se limita al deleite o al confort, se expande hasta encarnar el arte de vivir con sentido. Venus en Tauro no busca lo superficial, sino lo profundamente bello, lo que ha sido ganado con esfuerzo, lo que ha sido construido con devoción. Por eso, cuando la amenaza surge, no se desmorona en desesperación, sino que se arraiga aún más en el propósito de proteger lo que es justo, lo que ha florecido desde su entrega. En él vibra una ética silenciosa que no necesita discursos, una determinación que se manifiesta en hechos, en la firmeza de quien no necesita imponerse porque su mera presencia marca el territorio del respeto. Hay una dimensión poco explorada de Tauro, su poder de transformar el tiempo. No se apresura, no se deja arrastrar por urgencias ajenas, y esa capacidad es una forma de rebelión sagrada.
En una era de velocidad y ansiedad, Tauro detiene la rueda y afirma que lo verdadero requiere duración, que lo auténtico exige espera. Así, cada acto suyo se vuelve un conjuro contra la destrucción masiva del alma. Su lentitud no es torpeza, es sabiduría profunda. Y cuando la amenaza lo acosa, no responde con prisa, sino con estrategia instintiva, con la fuerza tectónica de quien ha aprendido que la victoria no está en el golpe más rápido, sino en el paso que no se quiebra. En la lucha, Tauro no se desintegra en caos, al contrario, se organiza más. Canaliza la presión como el volcán que acumula energía en el silencio antes de estallar en creación. Esta fuerza contenida no es negación, es preparación. Su quietud es fértil. Su silencio, férreamente consciente. Mientras otros arden o huyen, él evalúa, mide, calibra. Y cuando decide moverse, todo cambia. Porque su energía es densa, magnética, portadora de una gravedad que modifica el entorno. En él habita el poder de cambiar la dirección del curso, no con ímpetu irreflexivo, sino con la certeza que emana del centro de su ser. Es el toro cósmico que no embiste por impulso, sino por destino. En la mitología astrológica, Tauro está vinculado a lo sagrado a través del símbolo del buey en culturas antiguas. No como bestia de carga, sino como animal totémico, como puente entre lo divino y lo humano. Su cuello fuerte no solo sostiene la cabeza, sostiene los sueños de generaciones, el peso de la responsabilidad, la continuidad del linaje. En este sentido, cuando una amenaza intenta corromper su entorno, Tauro se levanta como protector ancestral. No defiende únicamente lo suyo, sino todo lo que ha sido confiado a sus manos. Por eso no retrocede. Porque su lucha no es egocéntrica, es espiritual. Protege la belleza que sostiene al mundo. Protege la estabilidad que permite al alma florecer. Tauro no brilla por explosiones momentáneas, sino por la irradiación de su constancia. Tiene una manera única de manifestar poder, lo hace sin alardes, sin ruidos, sin espectáculo. Pero quienes lo conocen saben que su voluntad es una fuerza cósmica que, una vez activada, no se detiene hasta haber completado su misión. Lo que otros consiguen a gritos, él lo consigue con permanencia. Es la encarnación de la fe materializada, del valor que no necesita validación, de la riqueza que brota de la entrega auténtica. Cuando lo amenazan, lo desafían a desplegar su versión más íntegra, más sólida, más invulnerable. Cada ataque lo purifica. Cada intento de doblegarlo lo templa como el fuego al acero. En el plano espiritual, Tauro sostiene una misión que va más allá de sí mismo, recordar al mundo que lo valioso es aquello que se cuida, que se cultiva, que se honra día tras día. La amenaza que se le presenta es también una prueba del universo, un rito iniciático para reafirmar su rol como guardián de la permanencia significativa. Él es quien sostiene el puente entre lo que fue y lo que será, asegurando que no se pierda el núcleo de lo esencial. Frente al intento de fragmentarlo, él se vuelve unificador. Ante la intención de dispersarlo, él concentra. En tiempos de confusión, su claridad es la que devuelve el orden natural a las cosas. Aunque no es un signo dado a la mística aparente, Tauro posee una espiritualidad encarnada, profunda, telúrica. No la predica, la vive. Su relación con la tierra, con el cuerpo, con el presente, es su forma de oración. Y cuando es amenazado, esa espiritualidad despierta como un volcán de silencio que expande sus raíces más allá de la superficie. Su alma no se rinde porque está sembrada en los rincones del universo que otros olvidan. Su fuerza no se apaga porque no viene del exterior, sino del cruce entre la energía de la creación y la fidelidad a su propio camino. Así, en la más oscura de las noches, cuando todo parece tambalear, cuando las estructuras colapsan, cuando las voces se extinguen, cuando la amenaza alcanza su punto máximo, es Tauro quien permanece. No como estatua, sino como pilar. No como simple espectador, sino como sostén de lo sagrado. Porque ha comprendido que resistir no es no moverse, sino moverse desde el alma. Y en ese movimiento sagrado, lento y firme, él transforma la amenaza en oportunidad, la ruptura en camino, la herida en sabiduría. El universo no le otorga velocidad, pero sí duración. No le entrega fuego, pero sí calor perpetuo. No le concede alas, pero sí raíces que perforan la roca misma. Por eso, cuando Tauro se enfrenta a la adversidad, no necesita demostrar su poder. Le basta con ser. Porque su ser es su victoria. Y su victoria es eterna.